Amigos bebés, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les tengo una sorpresa. Vamos a hacer la primera aventura fuera de aquí de Polonia. Vamos a viajar a Estocolmo. Son aproximadamente las 12:36 de la mañana. Nuestro camión va a salir de aquí de Gliwice rumbo a Cracovia, para de Cracovia poder tomar el avión y viajar a Estocolmo. Ya tenemos la maleta preparada, tenemos ropa para el frío y ropa para algunos pocos días. Será una travesía bastante interesante porque tenemos solo una noche en el hostel y la siguiente noche nuestro vuelo sale bastante temprano. Vamos a ver qué hacemos. Estaré contándoles cómo va todo y pues bueno, acompáñenme a iniciar esta aventura que vamos a tener hoy. Así es amigos, hemos llegado a Cracovia después de tener inconvenientes con el autobús que perdimos, con el cual íbamos a venir para acá. Tuvimos que buscar la manera de llegar para no perder el vuelo. Ahorita estamos en el aeropuerto, llegamos temprano, hace muchísimo frío afuera, estamos a 0 grados y ahora tenemos que esperar. Me daré una vuelta por aquí al aeropuerto, vamos a seguirle. Caminando por el aeropuerto me encontré algo curioso. Estaba buscando un baño y de repente encontré una alcancía que es para donativos, para caridad, y miren lo que encontré. Como pueden ver, por acá hay un billete, saltó luego a la vista porque estaba en español, se veía que era bastante diferente a los billetes de aquí. Es un billete de Argentina, son 10 pesos argentinos, pero miren por este lado, me acabo de encontrar 50 y 200 pesos mexicanos, ¿ven? Hemos llegado aquí al aeropuerto después de un viaje de alrededor de 2 horas. Ahora estamos buscando la forma de transportarnos a la ciudad porque el aeropuerto está un poco lejos. Posiblemente compramos un ticket de camión o de bus, como lo conocen algunos otros, porque hemos tenido ciertos problemas para eso. Debo de contarles que cuando nosotros hablamos de un camión con los españoles acá donde estamos viviendo, los españoles piensan en un tráiler. Como ven, si tomaremos el autobús, vamos a ir directo a Estocolmo, el de ida y de vuelta, porque nos sale mejor. Estamos eligiendo el número de tickets, pueden ver, aquí manejan lo que se llaman coronas. Las coronas son equivalentes a 2 pesos, un poquito más. Aceptamos. Ya imprimimos nuestro ticket, como podrán ver, ya tenemos todo preparado para irnos hacia el centro de Estocolmo. Entonces vamos para allá, vamos a ver qué tal nos va. Sí amigos, los primeros pasos en el aeropuerto, como podrán ver, está el clima bastante nublado, está haciendo un tanto de frío considerable, no es tanto. Está viendo el pronóstico del tiempo y parece que va a estar así un poco frío, sin embargo no va a nevar o no va a llover. Ahorita nos dirigimos a la estación de camión para ver cómo llegamos al centro. Ahora quiero enseñarles cómo son los billetes de por aquí. Los billetes acaban de cambiar recientemente. Estos son billetes nuevos que acaban de entrar en circulación ahora. Tenemos aquí el de 500 coronas. Birgit Nilsson fue una cantante de ópera. Por acá tenemos a Suecia, son 500 coronas. Y un billete de 200, miren, aquí está. Es un director de cine, su nombre es Ingmar Bergman. Aquí está en el billete de 200 y por acá nuevamente tenemos las 3 coronitas y tenemos la parte de Suecia. Por otra parte tenemos este billete. Greta Garbo, fue una actriz famosa sueca. Y de este lado tenemos otra vez a Suecia. Mira el billete de 50. Este billete de 50 tiene un poeta sueco, Evert Taube. Tiene un barquito. Y por acá atrás tiene un lugar donde estaba leyendo que es donde se inspiró para hacer muchos poemas. Aquí tenemos un billete de 20, es el de menor denominación. Por aquí está, esta es una escritora de cuentos, Astrid Lindgren. Ayer ya no pudimos empezar a grabar, empieza a atardecer demasiado temprano. La luz del día a las 3 se acabó. Hoy empezaremos a dar un recorrido por aquí por Estocolmo. Vamos para allá, vamos a ver qué tal sale esto. En este momento amigos venimos caminando por una calle de el Old Town. Esta es toda la parte vieja de Estocolmo, son calles un tanto estrechas, si se dan cuenta aquí. No es para que pasen los automóviles, hay tiendas de todo tipo, hay tiendas de souvenirs, hay tiendas de novedades, hay tiendas de antigüedades,
hay varios restaurantes y varios bares. En este momento nos estamos dirigiendo hacia una báscula que se utilizaba hace mucho tiempo para poder pesar todas las verduras, todas las frutas, todo el material y hierro que se vendía hace demasiado tiempo. Esta es la báscula que les estaba comentando. Parece ser que es del año 1400, no estoy muy seguro, no les quiero mentir, pero esta se usaba para todos los comerciantes y todos aquellos que les compraban. Como les había mostrado hace un momento, esta es la persona que sale en los billetes de 20, Evert Taube. Aquí encontramos en el centro una escultura de él y vamos a seguir caminando. Y ahora aquí a mis espaldas, amigos, está el Palacio Real. Normalmente los reyes no viven aquí, nos contaban que tienen otra propiedad cerca del lago donde es realmente donde viven, pero aquí vienen a los eventos importantes. Se rumora, se dice que aquí hay también un fantasma que llaman la Dama de Blanco. Está bastante curioso porque dice que cada que aparece alguien de la nobleza muere. Esto es bastante lindo porque está del otro lado, está la salida al mar, como podrán ver, está por acá. Allá están todos los botes y aquí atrás está la catedral, como pueden ver. Entonces la verdad es que este lugar está bastante lindo. El clima, como pueden ver, está bastante frío, pero seguimos aquí caminando por Estocolmo. Vamos a seguir, vamos a tratar de buscar otras cosas más y vamos a ver qué más encontramos. Miren por acá lo que me acabo de encontrar, amigos. Esto está bastante curioso porque para los lockers, cuando tú rentas un locker aquí en la estación de autobuses, de trenes, de todo lo que hay aquí, hay unas maquinitas que te cambian los billetes de 20 y de 50 por monedas de 10 coronas. Tú ingresas tu billete por aquí y por acá abajo te regresa las monedas. Esto sirve porque algunos, como este, tú puedes pagar con monedas para rentar tu locker de aquí abajo, como pueden ver. Después de estarlo buscando bastante, dimos con el lugar que les tenía la sorpresa. Aquí no se alcanza a ver, pero fíjense a dónde vamos a entrar. Como verán, encontramos una taquería tradicional mexicana, así dice que afuera, se llama La Neta, es un restaurante aquí en Estocolmo. Encontramos tacos que son muy parecidos a como son en México. Estos tacos, como están viendo, son casi similares, casi iguales a como los hacen en México, con la excepción de que la carne, no sé si se pone un poquito diferente. Tienen acá salsas de diferentes tipos. Decía que estas salsas importan los chiles desde México, entonces vamos a ver qué tal y vamos a probarlos y les voy a decir qué tal está esto. Pues entonces vamos a probarlos a ver qué tal están. Salsa con quesadilla. ¿Qué les digo? La verdad es que se extraña esto bastante. Pero bueno, es lo más parecido que hemos podido encontrar y no sé hasta cuándo voy a encontrar algo similar. Entonces ahorita voy a terminar esto antes de la última parada que tenemos aquí en Estocolmo. Así llegamos al final de la aventura. Sé que ya les dije que todavía va a haber una última parada antes de salir de Estocolmo. Sin embargo, se acabó la pila del celular y ya no pude grabar nada. Nos pasó algo bastante extraño. Estuvimos a punto de perder nuestro equipaje porque el camión salía a cierta hora y donde lo guardamos abría hasta tiempo después. Entonces tuvimos que hacer bastantes cosas. Tuvimos que estar platicando con un policía de Suecia que realmente nos empezó a bromear y nosotros con el estrés hasta arriba, pero la verdad es que se portó bastante bien con nosotros y nos ayudó. Después en el aeropuerto, era un aeropuerto bastante pequeño, no pude encontrar ningún lugar para poder cargar y poder grabar, pero ya hemos llegado de regreso a Polonia otra vez. Lo único que nos faltó conseguir fue el billete de 1000, pero bueno, la verdad es que no había forma de conseguirlo siendo estudiantes viajando así. Les agradezco bastante que hayan seguido esta nueva aventura, que fue la primera que hicimos en otro país. Espero que siga haciendo nuevas aventuras en nuevos países para poder seguírselas contando. Y los invito a que me escriban aquí abajo qué es lo que quieren ver, que me digan qué les da curiosidad o de qué les gustaría saber por acá. Amigos, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós!